Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Matilde Lalín y voy a presentarles un trabajo conjunto con Olivier Mila. Los dos estamos en la Universidad de Montreal. Primero que nada, quería agradecerles la oportunidad de presentar este trabajo y también agradecerles a quienes estén mirando este video. Voy a hablarles de triángulos hiperbólicos y curvas elípticas, es decir, un problema geométrico que se puede tratar con técnicas de la teoría de números. Entonces, para introducir el tema, voy a hablarles de un problema geométrico muy conocido que se estudia con técnicas de teoría de números. Y este es el problema de los números congruentes. Un entero positivo n es congruente si existe un triángulo rectángulo cuyos lados son racionales y cuya área es igual a n. Por ejemplo, en esta figura tenemos el caso del triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, cuya área es 6. Entonces, esto muestra que 6 es un número congruente. Acá les presento una tabla que tiene la lista de los primeros enteros positivos congruentes hasta el 20. Lo que podemos ver es que no todos los enteros positivos son congruentes. Por ejemplo, faltan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y también podemos ver que para distintos valores de n, los triángulos pueden variar bastante. Por ejemplo, para el 6 tenemos un triángulo que es relativamente sencillo, con lados 3, 4 y 5, pero si miramos el triángulo que necesitamos para 13, es un triángulo cuyas longitudes de lados son números racionales que tienen numeradores y denominadores bastante grandes. De hecho, los triángulos pueden ser bastante complicados. Por ejemplo, acá tenemos 157, que es un número congruente, y un triángulo que satisface que el área es 157, que fue encontrado por Saguier en 1989. Vemos que las longitudes son números racionales que tienen numerador y denominador muy grande, o sea, lo que uno dice que tienen altura muy grande. Y de hecho, quiero aclarar que esta es la solución más sencilla, en el sentido de que hay otros triángulos con la misma área, pero que van a tener longitudes de lados que tienen altura aún más alta. Una pregunta natural que uno puede hacerse es ¿cuáles son los enteros positivos congruentes? Bueno, este problema se relaciona con curvas elípticas. La relación está dada por el siguiente teorema. Si n es un entero positivo, es congruente si solamente si la ecuación y cuadrada igual x cubo menos n cuadrado x tiene una solución que satisface que y no es 0. Acá, primero que nada, hay que aclarar que si uno toma x igual a 0, y a 0, o x igual a n o menos n, con y a 0, uno obtiene soluciones. Lo que acá estamos preguntando es si hay soluciones además de estas soluciones que están siempre. Para entender cómo funciona esta relación, lo que tenemos que recordar es que un triángulo de lados ABC es rectángulo si solo si satisface el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a tener que a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado y también que a por b sobre 2 igual a n. Entonces, si este sistema de ecuaciones tiene solución A, B y C, podemos usar la solución A, B y C para construir x0, y0, que son soluciones de la curva elíptica. Con y0 distinto de 0. Del otro lado, si tenemos una solución no trivial de la curva elíptica, podemos utilizar el x0 y el y0 para construir las longitudes A, B y C. ¿Okay? Acá estamos usando que y0 es distinto de 0 porque estamos dividiendo por él. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que cada solución de la curva elíptica con y0 distinto de 0 da origen a un triángulo. Y además, estas soluciones con y0 distinto de 0 corresponden a lo que se llaman puntos de orden infinito. Esto quiere decir que son soluciones a partir de las cuales uno puede construir infinitas soluciones diferentes. Entonces lo que termina pasando es que hay un triángulo, sí, solo sí, hay infinitos triángulos.
O sea, o no hay triángulo o hay infinitos triángulos. Y lo que pasa es que la estructura de las soluciones racionales termina teniendo una traducción directa en la estructura de los triángulos. Pero bueno, la gran pregunta en este caso es cuándo esta curva elíptica tiene infinitas soluciones o no. Ahora voy a pasar a otro tipo de problema. Podemos considerar unos triángulos que son más generales que los triángulos que estábamos considerando antes, que son los triángulos de Herón. Un triángulo es de Herón si tiene lados y área racionales. Entonces esto es más general porque acá no estamos fijando el ángulo. Un teorema probado por Goins y Maddox en el 2007 dice que un entero positivo n es el área de un triángulo de Herón si, solamente si, existe un racional tau tal que la curva elíptica y² igual a x por x menos n tau por x más n tau inverso tiene una solución de vuelta, como siempre, satisfaciendo que y es distinto de 0. Ahora, este teorema es un poco distinto que lo que teníamos antes porque hay dos parámetros. En el caso del número congruente teníamos el parámetro n y nada más. Acá tenemos el parámetro tau y en principio, si no hacemos ninguna restricción sobre tau, tenemos infinitas curvas elípticas asociadas a n. Entonces, no es tan sorprendente enterarse que hay infinitos triángulos de Herón de área n, ya que tenemos infinitas curvas elípticas. Solo hay que encontrar una que tenga una solución no trivial. Para dar un poco de contexto de dónde viene este tau, una fórmula para tau es 4n sobre a más b² menos c². Entonces es una cantidad que viene dada del triángulo. Y quería también comentar un poco, para dar contexto, que el área del triángulo, en general, no necesariamente para triángulos de Herón, en general, el área del triángulo se puede calcular utilizando los lados simplemente. Si yo llamo S al semiperímetro, es decir, A más B más C dividido 2, entonces el área N va a ser igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Nosotros lo que nos interesa en este trabajo son los triángulos hiperbólicos. Entonces para eso tenemos que hablar un poco del plano hiperbólico, y lo que vamos a utilizar para ser concretos es el modelo de Poincaré. Entonces vamos a considerar el disco unitario, es decir, el disco de radio 1, y el plano de Poincaré va a ser el interior de ese disco. En el borde, la circunferencia de radio 1, eso van a ser los puntos del infinito. En este plano, las rectas están dadas, ya sea por arcos de círculo que están dentro del disco y que son ortogonales al borde, en el sentido que si uno toma la tangente al arco, en el punto de intersección con los puntos del infinito, y uno toma por el otro lado la tangente a la circunferencia de los puntos del infinito en ese punto de intersección, esas dos tangentes van a ser perpendiculares. Y aparte de los arcos de círculo, también tenemos los diámetros. Entonces, las rectas en este plano hiperbólico están dados por estos arcos de círculo y los diámetros. Entonces, una vez que tenemos rectas, podemos considerar la intersección de tres rectas y con eso formar triángulos. Y entonces estos van a ser los triángulos hiperbólicos. Cuando tenemos un triángulo hiperbólico, vamos a pensar que vamos a llamar a los ángulos alfa, beta, gamma, y vamos a llamar a las longitudes de los lados A, B y C, con A siendo el lado opuesto a alfa, B el lado opuesto a beta y C el lado opuesto a gamma. En un triángulo hiperbólico, la suma de los ángulos es menor que pi, estrictamente. Tenemos el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para los triángulos rectángulos, que se escribe utilizando el coseno hiperbólico de los ángulos, de los lados.
También tenemos dos teoremas del coseno, que también involucran coseno de ángulos o seno de ángulos y funciones trigonométricas hiperbólicas de los lados. Estas dos formulaciones, uno las puede pensar que son dual una de la otra, donde para ir de una a la otra uno reemplaza lados por ángulos y ángulos por lados. Cuando queremos hablar del área de un triángulo hiperbólico, vamos a tomar pi menos alfa menos beta menos gamma. Y como ya dijimos antes, como la suma es menor que pi, esto va a dar un número positivo. El área también se puede relacionar con las longitudes de los lados. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula del seno del área sobre 2 relacionado con los cosenos hiperbólicos de los lados y de la mitad de los lados. En esta fórmula en particular hay un numerador que es bastante complicado, que es este delta, que es una cantidad que aparece seguido en distintas fórmulas relacionadas con triángulos hiperbólicos. Por ejemplo, aparece en el teorema del seno hiperbólico. A nosotros lo que nos va a interesar son los triángulos de Herón hiperbólicos. Un triángulo hiperbólico de área A, ángulos alfa, beta, gamma y lados de longitud ABC, ¿es de Herón? Sí. Las exponenciales de los lados son racionales y las exponenciales complejas de los ángulos y del área son racionales de Gauss. Es decir, e a la i alfa, e a la i beta, e a la i gamma y finalmente e a la i a pertenecen a q de raíz cuadrada de menos 1. Cuando trabajamos con estas exponenciales complejas, es más fácil pensar que e a la x es coseno de x más i seno de x, y que coseno de x y seno de x tienen que ser números racionales. Entonces, como son números racionales, uno los puede parametrizar de la manera siguiente. Uno puede escribir coseno de x como 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, y seno de x como 2t sobre 1 más t cuadrado, donde t es un número racional. A este t lo vamos a llamar el ángulo racional cuando está asociado a un ángulo, o el área racional cuando está asociada al área. Y es mucho más fácil trabajar con t que trabajar con x. Entonces acá está nuestro primer resultado. Hay una correspondencia entre triángulos de Herón hiperbólicos con área racional m y un ángulo racional u, y puntos racionales de cierta curva elíptica que está dada por esta ecuación. Acá en la ecuación tenemos u y tenemos n, pero n es un polinomio en m y u. O sea que finalmente los coeficientes van a depender de u y de n. Y además lo que necesitamos es que para que los puntos racionales de la curva den origen a triángulos de Herón hiperbólicos, necesitamos que satisfagan ciertas condiciones abiertas. Cuando hablo de esto, hablo de ciertas desigualdades. Por ejemplo, podría ser algo así como y mayor que x. Después vamos a ver que estas restricciones en realidad no limitan mucho el poder encontrar triángulos. Un corolario importante de este resultado es que para casi todos los valores racionales de m y u positivos, tal que m por u es menor que 1, hay infinitos triángulos de Herón hiperbólicos con área racional m y un ángulo racional u. Y además uno puede ir más lejos y fijar u igual a 1, y en ese caso lo que encontramos es que el problema del número congruente en versión hiperbólica siempre tiene solución, y hay infinitas soluciones en el plano hiperbólico. Entonces, la versión hiperbólica del problema del número congruente se vuelve, digamos, trivial en el sentido de que siempre hay solución. Otra parametrización que consideramos, la anterior era parametrizando respecto del área y un ángulo, un poco el equivalente de lo que habían hecho Goins y Maddox. Acá lo que consideramos es la parametrización de dos lados.
Entonces hay una correspondencia entre triángulos de Herón hiperbólicos con dos lados de longitudes, logaritmo de b y logaritmo de w, donde b y w son racionales, y puntos racionales de cierta curva elíptica. De vuelta, en este caso, necesitamos ciertas desigualdades que, bueno, no voy a precisar. Un problema que estudiamos más en particular es el problema de los triángulos equiláteros de Herón. En el caso euclidiano, todos los triángulos equiláteros son semejantes, pero cuando trabajamos con triángulos hiperbólicos hay muchos triángulos equiláteros, ya que el ángulo no está fijo. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos toda una familia de triángulos equiláteros, igualmente no hay triángulos de Herón. O sea que estamos en el mismo caso que el plano euclidiano. Un objeto particular que estudiamos tiene que ver con la mediana. En un triángulo hiperbólico podemos definir la mediana de forma equivalente a lo que se define en el plano euclidiano como la cebiana que conecta un vértice con el punto medio del lado opuesto. El punto medio me refiero al punto que separa el lado en dos segmentos de misma longitud. Entonces lo que probamos es que los triángulos equiláteros hiperbólicos que tienen lados racionales o ángulos racionales, ya vimos que no hay triángulos de Herón, entonces hay que elegir uno u otro, no pueden tener medianas racionales. También probamos que para casi todos los U y W racionales hay infinitos triángulos hiperbólicos con lados racionales, de los cuales hay uno que tiene longitud 2 logaritmo de U, el otro tiene longitud logaritmo de W, y la mediana correspondiente al lado A es racional. Otro objeto que estudiamos es la bisectriz del área. Una bisectriz de área de un triángulo hiperbólico es una cebiana que conecta un vértice con un punto del lado opuesto y que divide al triángulo en dos triángulos de igual área. Entonces acá tengo unos dibujos para ilustrar la diferencia entre la mediana y la bisectriz de área. La mediana divide al lado opuesto en dos segmentos hiperbólicos de la misma longitud. En cambio, la bisectriz de área lo que divide es al triángulo en dos triángulos de igual área. En el caso euclidiano, estos dos objetos coinciden, porque la mediana divide al triángulo en dos triángulos de igual área. Pero en el caso hiperbólico, estos dos objetos no tienen por qué coincidir. Sin embargo, probamos un resultado que es equivalente al resultado que probamos para la mediana. Es decir, para casi todos los U y N racionales hay infinitos triángulos hiperbólicos con una demiárea racional N y un ángulo racional U, y la bisectriz de área de un vértice diferente de U racional. Un poco las ideas de la prueba siempre tienen que ver con adaptar qué quiere decir tener un triángulo de Herón en el contexto hiperbólico, o un triángulo con ciertas condiciones de longitudes que tienen que ser racionales, y tratar de llegar a una curva elíptica. Por ejemplo, para probar el teorema que dice que casi todo M y U con M y U positivos, M por U menor que 1, hay infinitos triángulos de Herón hiperbólico con área racional M y ángulo racional U. Llegamos a esta ecuación, y cuadrada igual a x por x menos n por x menos n por u cuadrado más 1, donde n tiene cierta relación con m y con u. Y una vez que llegamos a esta ecuación, la estudiamos las soluciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno encuentra una solución general, o sea, para todos los valores de m y u, uno encuentra esta solución. Ahora, esta solución en principio tiene que dar origen a triángulos de Herón hiperbólicos que satisfacen las condiciones. Un caso particular de este teorema tenía que ver con U igual a 1, que era el caso del problema del número congruente,
En este caso, por ejemplo, si fijamos u igual a 1 en la ecuación, ahora tenemos una ecuación que depende solo del parámetro m, que es una superficie K3 que podemos estudiar su aritmética, y de hecho podemos probar en este caso que el rango de la superficie es 2, quiere decir que las soluciones infinitas están generadas por 2 puntos, uno es el PMU que teníamos antes, ahora U es igual a 1, y otro es un punto complejo. Entonces podemos efectivamente describir quiénes son todas las soluciones. Una vez que entendemos qué pasa con las soluciones, tenemos las soluciones de forma genérica para todos los valores posibles, por ejemplo, de M y de U. Lo que tenemos que usar es un resultado que se llama el teorema de especialización de Silberman, que lo que dice es que cuando uno especializa en valores precisos para los parámetros que nos interesa, para casi todas las especializaciones, el rango final de la curva elíptica va a estar acotado por debajo por el rango de la superficie elíptica que uno había obtenido. Entonces, si nosotros teníamos que la superficie K3 tiene rango 2, entonces para casi todos los valores especializados de M, vamos a tener que el rango de la curva elíptica es por lo menos 2. Bueno, una vez que entendemos que hay infinitas soluciones racionales, para llegar a los triángulos lo que necesitamos es comprobar que efectivamente las desigualdades, las condiciones estas abiertas que mencionaba antes, se satisfacen. Y para eso lo que usamos es un resultado de Poincaré y Hurwitz, que dice que las soluciones racionales de la curva elíptica son densas en las soluciones reales, en este caso. Entonces, aún cuando tengamos desigualdades, lo único que tenemos que hacer es probar que estas desigualdades tienen soluciones reales, y como las soluciones racionales son densas en las reales, vamos a encontrar infinitas soluciones racionales que satisfacen las condiciones extra. Bueno, esa es más o menos la idea de los resultados, y quería terminar con algunas preguntas de reflexión. La primera, habrán notado que los resultados para las medianas o las bisectrices de área no tienen la palabra de triángulos de Herón, que son respecto a triángulos donde hay ciertas condiciones, lados racionales, pero no estamos pidiendo que todo el triángulo sea de Herón. Y bueno, esto es porque se pone muy complicado imponer todas esas condiciones extra, pero bueno, es una pregunta pendiente, digamos, que es que puede uno imponer estas condiciones de medianas o bisectrices de área racionales con triángulos de Herón. Y más particularmente está la pregunta de si existe un triángulo de Herón hiperbólico con las tres medianas racionales. Esta pregunta, en el caso euclidiano, fue formulada por Guy en 1984. Y no se conoce la respuesta. En el caso euclidiano no se ha encontrado ningún triángulo de Herón que tenga las tres medianas racionales, pero es una pregunta válida en el caso hiperbólico e interesante porque en el caso hiperbólico parece que tenemos más soluciones. Por ejemplo, el problema del número congruente, en el caso euclidiano, que a veces tiene solución y a veces no, en el caso hiperbólico siempre tiene solución. Entonces es interesante preguntarse si uno puede encontrar efectivamente un triángulo de Herón hiperbólico con las tres medianas racionales. Y lo mismo con las bisectrices de área. Bueno, eso es todo y quería agradecerles por su atención. Muchas gracias.